Hacemos Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Presidente honorario de SAPEM, el doctor Mario Bruno. Presidente electo, el licenciado Mariano Shein. Vicepresidente, la doctora Matilde Israel. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, programa número 107, hoy 6 de agosto del 2025. Tengo a tres de los invitados en la mesa, el cuarto va a estar hablando desde San Luis, que es un egresado de SAPEM también, periodista médico, y vamos a estar hablando con el doctor Cristian Musante, que es cardiólogo, Ariel Flores Casela, que es el médico y periodista médico que está en San Luis, que es clínico y gerontólogo, Jairo Navarrete, clínico, diabetólogo, acupunturista, etcétera, y Diego Barreiro, urólogo. Después detallo un poquito más su currículum cuando hablemos con cada uno, y vamos a hablar de hipertensión, de ACV, de diabetes, cambio de estilos de vida, medicina, no sé, de bioreguladores y demás, y de la carrera celeste, la prevención del cáncer de próstata y la concientización de esto. Bueno, es un tema, todos muy interesantes, y tengo expertos en cada campo para poder desarrollarlos. Voy rapidito porque hoy somos 4 invitados. Habitualmente hacemos 3, pero hoy nos fuimos por más y vamos por 4 temas, así que voy a tener que perder menos el tiempo con los parroquiales y esas cosas. Voy a pedir la foto que siempre pido para agradecerles a la operadora Milena y a la productora Florencia. Y también, bueno, como siempre hay parroquiales, teníamos para el primer bloque, a ver, ¿cuál? Ahí está, segundo encuentro coral de la Asociación Médica Argentina, la AMA, el 29 de agosto de 18 a 20 horas en Avenida Santa Fe 1171. Siempre esto es entrada libre y gratuita. Va a estar el coro de la Biblioteca del Congreso de la Nación, el coro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y los oncolocos, en donde está nuestro querido Mario Bruno, nuestro presidente honorario de SAPEM. Muy bien, y la que sigue, que esto es por el Día Internacional del Paciente Oncológico, el sábado 6 de septiembre de 9:30 a 12:30, también en la AMA, Avenida Santa Fe 1171, con entrada libre y gratuita. Se va a estar disertando sobre el paciente oncológico más allá del tratamiento específico. Muy bien, bueno, ahí están las fotos de los distintos disertantes. Más adelante ampliaremos un poquito. Como decía, hoy vamos rapidito, vamos a empezar con Cristian Musante, que es cardiólogo, presidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca de la de la Sociedad de Cardiología, Federación Argentina de Cardiología. Bueno, hipertensión. Vamos a hablar un poquito en general de hipertensión. Bienvenido, Cristian, gracias por estar acá. Y bueno, contanos un poquito de hipertensión. Ante todo, gracias por la invitación. Por favor. La hipertensión arterial es una enfermedad muy común, más común de lo que se la cree. Y sobre todo el gran problema de esta enfermedad es que es una enfermedad silenciosa. Sí. Y eso nos limita mucho a nosotros. Nosotros hablo de primero como pacientes, ante todo, más que como médicos. Bien. Porque como no tenemos un síntoma generalmente, pues a veces la gente te dice, y como no siento nada, no me duele la cabeza, no siento nada, no me tomo la presión. Y eso es un gran error. Exacto. Porque generalmente no hay ningún síntoma. Están descritos cefaleas, occipital, frontal, visión borrosa, pero esos son los menos frecuentes que uno puede ver. Lo más característico es no sentir absolutamente nada y tener valores de presión arterial elevados. ¿A qué llamamos valores de presión arterial? Cuando decimos que tenemos presión alta, bueno, esto ha cambiado. El año pasado se ha formado una guía europea sobre hipertensión arterial. Acá en Argentina se presentó hace unos meses y nosotros decimos, como siempre, hipertensión arterial, seguimos sosteniendo a partir de 140, 90, inclusive hacia arriba decimos hipertensión arterial, pero antes cuando te decían, ¿cómo andas tu presión? Y mi presión es 12,8, ¡qué fenómeno! Claro. No es 12,8, ahora de 120, 80 hacia arriba, hasta los 139, 89, es presión alta.
Ya es alta. Así Arriba que- de 180 Sí, es señor. alta. Antiguamente Bueno, decías que fenómeno porque tengo 12 estoy hecho un relojito. Bueno, ya no Claro. estás más hecho un relojito. Ahora las cosas han cambiado y se ha demostrado que hay menos eventos cerebrovasculares y cardíacos, con estos valores de presión arterial que son menores de 120. Acá se han hecho un estudio, el estudio Sprint, que ha demostrado eso, tanto en pacientes menores de 65 años como en pacientes añosos, donde antiguamente se decía que el paciente añoso, el límite de presión arterial, tenía que tener una presión arterial alta porque con eso tenían menos caídas, menos... Es cierto, Claro. los pacientes añosos, por eso se ponía un límite de 140, pero cuando vos pasabas los 80 años, decían 150 el límite. Sí. A partir de allí. Pero bueno, esto se vio que les va muy mal, tienen más eventos cerebrovasculares, pero es cierto, tienen menos caídas, por lo tanto menos fracturas de cadera, Claro. pero tienen más insuficiencia renal y otras cosas. Pero lo que sí debemos tener presente es esto, que la presión arterial no tiene síntomas. Ahora bien, acá hace unos años se hizo un estudio, un registro nacional, que era el control de presión arterial en los pacientes, ¿no? Entonces, venían familiares a una guardia, venían a atender a un pariente y le decían, señor, le tomo la presión, y así empezaba a controlar la presión arterial. Y se detectó que de cada 10 pacientes, casi 4 eran hipertensos. Y no lo sabían. Montón. Y no lo sabían, no me voy a corregir. Eran hipertensos. Muy bien. De los cuales algunos sabían que eran hipertensos, Claro. un 6% sabía que eran hipertensos. El tema que, bueno, yo soy hipertenso. ¿Y qué haces por tu hipertensión? Nada. Y un 35, 36% de los pacientes, 38 por ahí, pacientes eran hipertensos controlados. O sea que si nosotros vamos a digamos, cada 3.600.000 hipertensos, y de acá tenés un porcentaje, vamos a reducirlo porque si no voy a sacar matemáticas. No soy bueno en eso. De 100 pacientes, solamente 36 tenemos controlada la presión arterial. O sea, saben que son hipertensos y están Algunos haciendo no el lo tratamiento conocen. adecuado, Claro. digo, No, estos 36. Algunos no lo conocen, pero Sí. solamente 36 a 38 somos los hipertensos que nos toman la presión arterial y está controlada. Bien. El resto son hipertensos que o tienen hipertensión y no está controlada por diferentes Sí. motivos, porque la dosis que tomo no es suficiente, porque me olvido de tomar la pastilla, porque como con sal y alimentos salados, entonces o lo saben y no toman Y ninguna no, medida. claro, sí, Entonces sí, sí. vos fíjate que estamos ante una enfermedad que es generalmente fácil de controlar. Sí. Digo generalmente porque está la hipertensión secundaria, que es otra cosa. Es una variante de la hipertensión, pero que generalmente tiene un tratamiento resolutivo. Claro. Acá hablamos de la idiopática, a las cuales 9 de cada 10 vos le decís, che, pastilla para el resto de tu vida. Sí. A los otros por ahí encontrás un tumor grandoso suprarrenal, se operó y se terminó la hipertensión del paciente. Bien. A eso voy. Y vos tenés estos pacientes que vos decís una enfermedad que es progresiva, como yo le digo a los pacientes, como decíamos de la fibrilación auricular, altamente discapacitante. ¿Por qué? Porque con el paso de los años y en forma asintomática te va deteriorando la función de los riñones. Entonces, ¿qué termina esto? Termina en diálisis, una causa Sí. muy frecuente de diálisis después de la diabetes. Esto te genera la famosa retinopatía hipertensiva, terminaba con desprendimiento de retina. Te afecta el deterioro cognitivo. Una de las principales causas de deterioro cognitivo es esto. Entonces le preguntás, hipertensión. ¿cómo se llama usted? Fulanito. ¿Y dónde vive? Y se te queda. Sí. O quién es el presidente, o se pierden en la calle. Mira vos. Y las cosas, Ah, ¿cómo empiezan? Empiezan a decir, ¿dónde era que tenía que ir? mira. ¿Cómo se llamaba que no me sale el nombre? Y a veces nos pasan cosas habituales que nosotros decimos, esto Sí. es por el estrés diario. Sí, sí. Pero también. cuando te empieza a pasar frecuente, o que vos te olvidaste la pava en el fuego, Sí, bueno, cosas más importantes. hay cosas ¿no? que ya son un poco más importantes. Sí, sí, sí. Entonces, viste, empezás a tener lesiones cerebrales. Claro. Entonces tenés la vista, el cerebro, el corazón se empieza a engrosar. La primera causa de insuficiencia cardíaca, que llamamos antiguamente diastólica, hoy con función preservada, se llama diastólica. ¿Viste? Entonces empezás a tener un daño que como digo yo siempre, esto es prevenible. Claro. No tenés que llegar a esto, se puede evitar claramente. Bien. Lo que tenemos que hacer es tomarnos la presión cada tanto, ¿viste? Es decir, ¿cómo andás? Y estas lesiones, una vez que se produjeron, son irreversibles. Sí. Claro, eso es lo más importante, ¿no? Sí. Aunque con respecto Sí. a la hipertrofia ventricular, sí, en las hipertrofias pequeñas, cuando hablamos de 1 o 2 milímetros, porque es Sí. hasta 11 milímetros, puede tener 11, 12, eso uno puede revertirlo bajando la presión arterial, Bien. puede mejorarlo. Bien. El agrandamiento auricular, si es leve, puede mejorar, porque después, claro, se agranda la aurícula, que es una característica de la hipertensión, y te termina generando una distorsión de la estructura de la aurícula y terminas teniendo fibrilación auricular. Claro. Entonces pasan los años, vos tenés 70 años y tenés falla renal, insuficiencia cardíaca diastólica, llamo función preservada, Sí. algún grado de deterioro cognitivo, y ya no veo como antes. Ahora necesito Sí. lentes porque ya no veo claramente como veía antes.
Y mirás para atrás y decís, che. Y le metés la FA también, ¿no? Y le metés la fibrilación auricular, con lo cual hay que anticoagularte. Y más allá del riesgo de sangrado que podés tener, las lesiones vasculares cerebrales existen igual, viejo. Claro. Vos le haces una resonancia a un paciente hipertenso de larga data y las tiene. Le haces a un paciente que tiene fibrilación auricular de larga data y que no es hipertenso y le haces una resonancia y tiene lesión. Bien. Y bueno, obviamente se deduce que uno debe controlarse la presión, tiene que ir al médico, porque tal vez es hipertenso, no tiene síntomas y por lo tanto no lo sabe. Una cosa que, viéndolo a Diego, que es urólogo, digo, tal vez también sea el gancho para traer más gente. ¿Disfunción? ¿Disfunción eréctil? Bueno, sí, yo la he visto más frecuente farmacológicas, che. Es más farmacológica. Sí, sobre todo, no tanto la hipertensión, porque generalmente la gran mayoría de la gente la controlas con 2 drogas, o 3. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, que tienen una gran cantidad de drogas, sobre todo los diuréticos. Yo no sé si le ha pasado al doctor urólogo que vienen con los diuréticos y es un gran problema con la disfunción cerebral. El tema es que a veces tienen tanto deterioro la fracción de eyección que vos no se lo podés sacar. Claro, sí, lógico. Ahí hay que... Sí, los beta-bloqueantes también. Los beta-bloqueantes también. Lo que pasa es que los selectivos, los cardioselectivos, generalmente tenés que tener una dosis alta para que te lo provoquen. Si no son selectivos no te lo hacen, igual que los broncoespasmos. Vos antes decías el atenolol, asma, ni loco. Sí. Y hoy, viste, le das por ahí una dosis baja de bisoprolol y no le hacen nada. Bien. ¿Viste? Porque son selectivos. Así que prevengamos. Sí, y otra cosa también, Moschino, es esta. El generar un cambio en el estilo de vida es más difícil que hacer que la persona tome 5 drogas. Mira vos, mira. Y lo importante porque que no lo pueden sostener en el tiempo. Claro. El tema es que el cambio en el estilo de vida siempre es acompañado de la medicación, sí. No al revés. Uno debe empezar claro, no con la base del cambio del del estilo de vida y la medicación viene como un acompañante después. Bien. No es la pastilla y si puedo cambio el estilo de vida. No es fundamental el cambio del estilo de vida. Cambiar. ¿Viste? Y que hacer que la gente coma sin sal es muy difícil. Es muy difícil. O con sal bajo sodio, ¿no? Bien. Bueno, ¿y qué otras cosas sirven para prevenir? A mí me gusta hablar siempre de actividad física, Sí. Todos acá la hacemos. Sí, yo me voy a poner cómodo porque me gusta Dale, cruzarme dale. el tema. Bueno, en el tema de lo que es la prevención, no hay otra prevención que el control de la presión arterial. Exacto. Ahora bien, cuando yo la detecto, ¿qué puedo hacer para acompañarla? Bueno, muy bien, controlar mi peso, Bien. mantener una dieta baja en sodio. Dieta baja en sodio no solamente incluye el utilizar la sal bajo sodio, que yo Sí. siempre digo a la gente, usted cocine sin sal para 10 o para la fiesta de fin de año de los 50, pero usted les pone el salero porque va a haber una mesa que si Claro. es mayor de 18, 4 de 10 son hipertensos. Claro. Entonces, pones una sal bajo sodio y la sal común. Cada uno utiliza lo que quiera. Uno no es hipertenso por comer con sal ni es diabético por comer cosas dulces. Claro. Lo que pasa es que nuestro mecanismo regulador no funcionan adecuadamente y estos pequeños consumos no los podemos controlar. Entonces Exacto. nuestra presión arterial se eleva. El consumo de café, generalmente no más de 3 tazas de café en el Al día. día, bien. Exactamente. Bueno, el bajar de peso ya lo dije. Alimentos sobre todo basados en una dieta más en legumbres y verduras que los que son menos carnes. Ojo los productos enlatados, porque los productos enlatados tienen un gran conservante, que es el sodio, Claro, tiene una gran concentración de sodio, sobre todo los atunes y todos estos pescados. Todo lo que tenga paté. fecha de vencimiento es porque... Claro, exacto. Los enlatados, bien. Exactamente, el ejercicio, la actividad física son 150, se empieza con 150 minutos semanales. Bien. Una vez me dice, pero doctor, yo no camino nada. Bueno, empezá caminando lo que podés, pero no hagas un día 75 minutos, los 75 minutos y 5 días no haces nada. Claro. No, hace 30 minutos en algún lugar que vos mantengas una marcha. Generalmente la marcha debe ser intensa y no Sí. detenerte. Pero como la gente no hace actividad y empieza, uno no le puede exigir tener una marcha intensa durante 30 minutos porque te agotás y después al segundo día no querés ir a caminar más. Exacto. Entonces, bueno, empezá caminando de a poco hasta lograr que 5 de los 7 días de la semana vos camines como mínimo 30 minutos. 30 minutos. Y eso lo vas acumulando en el tiempo. Eso te mejora la elasticidad, está demostrado que baja la presión arterial. Baja la presión. Y el Sí, sí, gimnasio sí, sí, también. sí. Porque El gimnasio antes, también. El hacer gimnasio anaeróbico también es útil. Ahora comparado, ¿quién baja más? Y hay unos milímetros de mercurio de diferencia. Sí. Pero el aeróbico generalmente baja un poco más que el ejercicio. Sí, del y gimnasio. ahora se recomienda también hacer fuerza Claro. para distintas cosas, como para la diabetes, los músculos son grandes metabolizadores, así que también Sí, señor. se recomienda combinar actividad física aeróbica y de fuerza también. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, Cristian, hoy vamos rapidito porque somos 4, así que te agradezco mucho. Podés favor. participar de las otras entrevistas también y
dar tu punto de vista. Igual me va a gustar lo que opina el doctor sobre el tema de la disfunción sexual y ¿Viste? ¿no? Vamos vinculándolo, ahora podemos vincular la hipertensión y la diabetes también, y también la disfunción. Bueno, nos vamos a una tanda y regresamos en un ratito. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Muy bien, segundo bloque de Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Estamos buscando la comunicación con el doctor Ariel Flores Casela desde San Luis. Mientras tanto vamos a pasar 2 flyers más, a ver si los tengo. El del Congreso, este es el del premio. Tenemos el del Congreso primero. Así es, porque el premio se da en contexto del Congreso. Este es el 13º Congreso Internacional de Periodismo Médico y Temas de Salud, que va a ser el 26 de septiembre a las 17 horas en la AMA, Avenida Santa Fe 1171. Se llama Repensando la Ética en el Periodismo Médico y van a venir como invitados, entre otros, porque ya han confirmado Valeria Román, la periodista científica, Guillermo Capulla y y Daniel López Rossetti. Así que bueno, va a estar interesante. Vamos a hacer talleres. Me parece que yo tengo que hacer alguno de radio, me habían dicho, y no sé los otros de qué son, pero va a haber talleres. Inscripción gratuita, entrada libre. Nos buscan en nuestras redes, AMA, SAPEM o SAPEM AMA, dependiendo de cuál fuera, y ahí tienen las bases para inscribirse, ¿sí? Así que el que quiera está invitado y es gratis. Muy bien. Y ahora sí, el otro, y durante el Congreso vamos a dar el premio Alfonso Corso, que es el doctor Alfonso Corso, fue también periodista médico, y se va a dar en los rubros prensa digital y escrita, radio, televisión y redes. Esto es los trabajos que se tienen que presentar hasta el 31 de agosto y tienen que haber salido entre el 1 de julio del año pasado y el 1 de julio de este año, ¿sí? Para poder inscribirse, lo mismo, entran en nuestras redes, AMA SAPEM o SAPEM AMA, y ahí están las bases para que se anoten. Muy bien, me hacen gestos de que tenemos el enlace con el doctor Ariel Flores Casela. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola Guillermo, hola, sí, te escucho perfectamente. Y bueno, muy hola bien. Y un gran saludo a toda la gente, a todos los oyentes de Radio. Buenísimo. Ariel, bueno, te presento al público. Ariel Flores Casela, médico clínico, gerontólogo, periodista médico por la SAPEM, matrícula provincial de San Luis, 202. Así que uno de los primeros pareciera, ¿no? No, era porque hubo una rematriculación y quedé primero, si no tendría como 80 años. Sí, no, mira, ahí pusimos una foto tuya en donde se ve que sos más o menos como nosotros, de nuestra edad. Así que bueno, Ariel, queríamos hablar hace un tiempito de ACV, pero bueno, hubo un par de cositas, algún programa que no pudimos hacer, así que lo tuvimos que postergar. Por fin vamos a hablar de ACV. Vos querés hablar de cómo disminuir el riesgo de un chequeo dirigido. Contame un poquito, ¿de qué se trata esto?
Bueno, esto en realidad surge, si bien hace muchos años que vengo trabajando con este tema puntualmente, Bien. dado que hago todo lo que es riesgo cardiovascular y metabólico, a partir del fallecimiento de la boxeadora y locomotora, Sí. Olivera, es como que ha quedado en el aire, en el éter, esta sensación de que para qué vas a alimentarte bien, para qué vas a hacer ejercicio, para qué esto, para qué el otro, sí te puede asaltar de golpe y porrazo, como quien dice, hablando mal y pronto, un ACV. Bien. Y siempre se toma la palabra accidente cerebrovascular como eso, ¿no? Como que es algo que puede aparecer de imprevisto y no hay nada que podamos hacer para prevenir que eso suceda. Y en realidad, el ACV, que también tiene otra forma de presentarse, que es el síndrome agudo vascular encefálico, Sí. en realidad se hace dentro del chequeo, un chequeo dirigido. Es común que el paciente cuando asiste al consultorio, que te dice, vengo a hacerme un chequeo, que me pidan de todo. Sí. No, en realidad el chequeo no es una inspección técnica vehicular. Siempre Claro. se debe hacer en forma personalizada, de acuerdo al perfil del paciente, ¿no? Bien. Pero hablando literalmente lo que es el ACV, hay una serie de estudios, que eso es lo que yo quiero, quiero hacer hincapié y que la gente le quede bien claro que hay dentro de ese gran mundo del chequeo estudios que son específicos para disminuir el riesgo de un accidente cerebrovascular. Bien. Entonces, bueno, primero, volviendo a la boxeadora, se hablaba que había un cuadro de hipertensión arterial no controlada, entonces digamos que ya hay un factor de riesgo importante Bien. para ACV, así como también para un infarto, ¿no? Sí, sí. Entonces, yéndonos al chequeo dirigido para que la gente lo tenga claro y cuando estén con su médico de confianza, siempre el médico de confianza o el médico de cabecera, siempre digo lo mismo, lo ideal es que sea un médico especialista en medicina general y de familia, o en medicina interna, o en clínica médica. Sí. Más que todo porque tiene una visión más integral del paciente, ¿no? Bueno, para que la gente lo vaya entendiendo a los estudios, no es que vamos a dar un listado de estudios, es importante que la gente entienda por qué es ese estudio, ¿no? Claro. Primero se debe pedir un ecocardiograma, una ecografía del corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón hay 2 aurículas y 2 ventrículos, son 4 cavidades, 4 cuevas, como quien dice. Una de ellas, que es la aurícula izquierda, si esa cueva, esa cavidad aumenta de tamaño, puede generar una arritmia que genera coágulos dentro del corazón, y esos coágulos dentro del corazón, por la misma circulación cardíaca, terminan yendo al cerebro y Bien. generando lo que es la embolia cerebral, una de las causas de ACV. Mira, vos sabés A que su vez, justo, perdón que te corte, sabés que Sí, lo sí, sí. contó el doctor Cristian Musante esto, de que una de las causas de la fibrilación auricular, una arritmia que... Exactamente. Por eso, aparte del ecocardiograma, se hace un electrocardiograma, que puede ser un Bien. electrocardiograma o un Holter, que es un electro 24 horas, para Perfecto. pesquisar la fibrilación auricular, que es la arritmia madre de los coágulos cardíacos que pueden generar un ACV embólico, que se llama, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí vamos atando cabos, ¿no? Primero la ecografía del corazón, el electrocardiograma o el Holter, que es el electro 24 horas. Después, si subimos, estamos en el medio del pecho, si Sí. subimos una ecografía de los vasos del cuello, la ecografía Doppler de los vasos del cuello, básicamente de las carótidas, nos ayuda básicamente a ver si hay algún grado de estrechez arterial, de aterosclerosis, que pueda comprometer la circulación del cerebro. Pero lo más importante, si hay algún trombo peligroso ahí que se pueda desprender y generar una embolia cerebral. Lo mismo que la fibrilación auricular, que lo hace en el corazón, aparecería en estas arterias carótidas en el cuello. Entonces tenemos el ecocardiograma, la ecografía del corazón, el electrocardiograma o Holter, electro 24 horas, y ahora el ecodoppler de los vasos del cuello. Una vez que Muy tenemos bien. esto, nos vamos directamente al cerebro. Y aquí, no sé, en Buenos Aires, cuál es en el mundillo interno médico, Sí, ¿no? sí. Pero aquí en San Luis
me he encontrado con algunas cuestiones desagradables, que es como cuando uno pide el estudio, que es el que les voy a mencionar ahora, que es una angiotomografía o una angioresonancia de los vasos o de las arterias del cerebro, ¿no? Bien. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos sirve para pesquisar estrechez arterial, que es lo que nos lleva a lo que todo el mundo conoce como ACV isquémico, Sí. que en realidad todos los ACV son isquémicos, en realidad es un ACV que se llama trombótico. Sí. Por estrechez se genera el trombo, empieza a tapar la arteria cerebral, lo mismo suele pasar con las coronarias, y una vez que se tapó totalmente, genera este ACV trombótico, como la gente conoce, el ACV isquémico. Y lo otro más importante, nos ayuda a pesquisar las malformaciones llamadas aneurismas, que es lo que más le suena a la gente. Al ciudadano a pie lo que más le suena son los aneurismas cerebrales, que si están estos aneurismas, que son como saquitos, que son zonas de fragilidad de las arterias, cuando el paciente, siendo hipertenso o no, eso es muy importante tenerlo claro, puede ser hipertenso no controlado, pero también puede ser que no sea hipertenso y tiene una emoción muy fuerte, que puede ser positiva o negativa, levanta la presión en forma fisiológica, pero al estar esa malformación, ese aneurisma ahí latente, se rompe y genera el ACV hemorrágico. Por eso es importante, haciendo un resumen, en este chequeo dirigido, que se entienda que es muy importante la ecografía del corazón, el electrocardiograma o el Holter, el electro 24 horas, la ecografía de los vasos del cuello y la angioresonancia o la angiotomografía de las arterias del cerebro. Y yo decía lo de San Luis porque por ahí es como cuando van a hacerse el estudio, le dicen, ¿para qué le ha solicitado esto si usted no está enfermo? Claro. Y no, bueno, la idea es justamente evitar que se enferme. De eso se trata, ¿no? Y siempre yo particularmente acompaño con una tomografía o una resonancia de cerebro directamente, porque suele en la resonancia del cerebro, en la tomografía, hablar ya de lo que se llama microangiopatías, pequeños infartos puntiformes chiquitos, que si uno no hace nada, con el tiempo no hace una ACV, pero es un paciente que puede hacer una ACV, pero sobre todo puede hacer con el tiempo lo que se llama demencia vascular. Claro. Entonces, muy importante, yo que hago geriatría, que los pacientes entiendan la importancia de esta línea de estudios. ¿Para qué? Para que el tiempo que vivan, sea mucho o poco, lo vivan bien, no que lo vivan postrado o con una limitación o una discapacidad. ¿Por qué tenemos que llegar a eso si haciendo esta línea de estudios de chequeo dirigido uno puede pesquisar de antemano estos problemas de salud que si uno interviene no llega a desarrollarse la ACV? Y después lo clásico, lo que conocen todos, los factores de riesgo cardiovasculares, a ver, chequear cómo está el azúcar por el tema de la diabetes, el perfil lipídico para la dislipidemia, que es el colesterol, triglicéridos, el ácido úrico, que si el ácido úrico está alto, un paciente tiene más probabilidades de hipertensión no controlada. Entonces, hay varias cositas que se pueden hacer en forma dirigida y de esta manera disminuir al máximo la probabilidad de una ACV. Por lo menos en las personas jóvenes, ¿no? Claro. Más allá que las personas mayores, ya cuando pasan la cuarta edad, a partir de los 85 años, ya por una cuestión de envejecimiento propio de las arterias, de lo que se llama arterioesclerosis, puede llegar a ser una ACV por un deterioro propio de sus arterias, claro, que es inevitable, básicamente. Pero en las personas más jóvenes puede ser evitable, entonces hay que trabajar médicamente y en forma integrada para ayudar a los pacientes a que no tengan que sufrir esta dolencia. Muy bien. Bueno, Ariel, hoy son 4 invitados, así que hicimos rapidito cada bloque. Te agradezco mucho. Volvemos a lo mismo, ¿no? Controlar los factores de riesgo. Bueno, perfecto. Dale. Muchas gracias, Ariel. Bueno, lo despedimos al doctor Ariel Flores Casella, que desde San Luis nos comentaba el chequeo dirigido para diagnosticar una ACV. También, como hablábamos con el doctor Musante,
hay que mejorar los factores de riesgo, ¿no? Hay que disminuirlos lo que se pueda, y vamos a seguir hablando de esto un poco también con el doctor Jairo Navarrete, ¿no? Cambiar el estilo de vida. Así que, bueno, lo presento formalmente. Jairo Navarrete, matrícula nacional 179.675, clínico, diabetólogo, acupunturista, no sé cómo se dice, médico tradicional chino, o especializado en medicina tradicional china, y además escribió un libro. Esto ahora es la frutilla del postre, ¿no? Usted no sabe quién soy yo, vamos a hablar de salud, pero aparte ha escrito este libro. ¿De qué se trata? Vamos a ponerlo, a ver si... Gracias a todos los panelistas por la invitación. Gracias, doctor Moschino, por esta oportunidad y para la gente, para que conozcan un poco más acerca de la salud, acerca del cambio de vida y bueno, de este pequeño libro que resume a grosso modo algunas etapas de mi vida y que quizás a través de este viaje por la lectura, aquellas personas que sienten que sus sueños no se cumplen van a encontrar de primera mano a esas personas que a veces están al lado nuestro y que no saben quiénes somos, pero que han construido un sueño y han logrado las metas que se proponen. Es una invitación a aquellos jóvenes que quizás aún tienen un mundo perdido, o quizás algunos de nosotros que hemos llegado a unas ciertas etapas de la vida y que creemos o que creen algunos falsamente que es imposible llegar a un sueño, cumplirlo o encontrarle el propósito de vida. Bueno, ese es el resumen a grosso modo. De eso habla el libro. Bueno, les cuento a los oyentes, yo lo conocí en la clínica del niño al doctor, trabajamos juntos un tiempo. Él venía de Colombia, quería ser clínico, él ya tenía, no voy a decir la edad, pero unos años, ya unos cuantos de médico, y tenía hasta empresas, ¿no? De claro, salud, de seguridad y bueno, todo de salud. Se vino acá a ganar un sueldo de residente para ser clínico. Bueno, lo logró, después hizo diabetología y medicina tradicional china, qué sé yo. Y otra cosa que les voy a contar, en la época de COVID, él estaba esperando cama en terapia intensiva, no se la dieron porque no había, y se quedó en el piso de clínica médica y por suerte evolucionó bien, viendo a sus compañeros que morían, ¿no? Por COVID. Tal cual, sí. Y en esa época estaba a punto de dejar la medicina. Pero bueno, por suerte siguió y acá está. No sé si el libro cuenta esto, pero... Sí, claro. Capítulo 6. Mira, bueno, muy narra interesante. Con lujo de detalles ese pasaje tan oscuro que nos pasó a muchos seres y obviamente tocó la parte médica. Y bueno, no fui exento. Vi morir mis compañeros de cuarto. Y sí, desafortunadamente por ellos pues pasaron a otro escenario, pero afortunadamente para mí de esta gran experiencia de salud dejó grandes enseñanzas y bueno, es parte de lo que está escrito acá, de cómo en medio de la crisis, en medio de la oscuridad aparece un rayo de luz que definitivamente nos ilumina para seguir un camino diferente. Ahora, uniendo cabos, antes de empezar el programa, hablábamos de que él se va de Quilmes a La Plata y de vuelta en bicicleta. O sea, después de haber tenido COVID, o sea, las secuelas parece que ahora no están. No, eso ya, capítulo ya leído. Bueno, muy bien, hablando de controlar los factores de riesgo, ¿no? Esto de hacer actividad física, estilo de vida sano, y no solo por la actividad física en sí, sino estar al aire libre. Tal cual. Así que bueno, queríamos hablar un poco de diabetes, de... bioreguladores me pusiste. ¿A qué te referís? A ver, vamos a hablar un poco de eso. A raíz del escenario que acabo de comentar, bueno, aparecen en mí varias cosas porque para nadie es un secreto que hay un punto en el cual la medicina no da respuesta a muchas cosas. Quedamos en un mundo, en una zona gris. Bien. O es blanco o es negro, pero hay algo que está en la mitad que no corresponde. Bueno, eso fue lo que realmente me motivó a mí a lanzarme a empezar a estudiar un poco la medicina tradicional china, pero empecé luego a formarme en la medicina bioreguladora. Más o menos el tema es que se tratan las enfermedades desde el punto de vista como homotoxicológico. El doctor Reckenberg, un alemán, por allá en 1930 y algo, él descubre que propone una teoría en la cual definitivamente los seres humanos y la enfermedad no es más que el cúmulo de tóxicos en una parte intermedia que es
entre la unión de una célula y la otra, y lo que nosotros conocemos y nos enseñaron nuestros docentes como pues el espacio intercelular, sencillamente. Claro, sí. Él lo llamó la matriz, la matrix. Y esa matrix, por múltiples estudios que realizaron, se descubrió que tenían múltiples interconexiones y hacían que no solo era el sostén, ni eran solo proteoglicanos, ni aminoglicanos, no, era una cantidad de sustancias que estaban allí y que la célula como tal intentaba equilibrar esas, sacar esos tóxicos del producto metabólico de la célula, y que los homontorios, la piel, el riñón, el hígado, cumplían la función de eliminar esos tóxicos, y que definitivamente cuando una persona se enferma o aparecía la enfermedad, en su tránsito era que esos productos quedaban acumulados ahí. Y él trata de explicar y da una teoría, y aparecen todas las teorías de la homotoxicología, la medicina bioreguladora, la medicina funcional, y bueno, algunas teorías, y bueno, ese fue el camino que empecé yo a recorrer, y lo concatené con lo que me apasiona hacer, y es la diabetología. Entonces, bien, todo ese tipo de medicina integrativa, que yo le he llamado, en algunos casos, mi eslogan es ser medicina restaurativa, porque comparto lo que dice el doctor Cristian. Sí, hemos a veces trágicamente condenado a un paciente con un diagnóstico. Sí. Y creo, a mi título personal, que muchas veces cuando a los pacientes le decimos que tiene 2 enfermedades que a título personal marcaron mi historia familiar, y es uno, cuando a una persona le dicen diabetes o cuando a otra persona le dicen cáncer, no causan el mayor impacto que tienen en la vida de la persona, son los que más causan. Sí, sí. De pronto le dicen a usted artritis reumatoide, y bueno, artritis por ahí tengo, por ahí me duele el dedo, dicen los viejitos. No, que me creció la próstata, aquí aprovechando que estamos con el doctor Diego. Sí, pero no le prestan como esa, es decir, no tiene ese impacto que impacta, valga la redundancia, cuando le dicen diabetes o cáncer. Sí, hay diagnósticos que Claro, pegan más fuerte. Sí, inmediatamente el paciente queda, y peor cuando usted le nombra al paciente insulina, ahí queda en shock. Ahí ya dice, no. Claro, ahí es donde nace todo mi programa, un programa de medicina restaurativa, porque la idea es esa, es restaurar y tener estos elementos de medicina complementaria que nos va a ayudar a tratar de restaurar la salud de la persona. Hoy día, hace unos años había como un mito, y el paradigma se está rompiendo. Detrás de los micrófonos hablamos del rompimiento de los paradigmas. Sí. Bueno, este es uno, y usted ya lo han visto rodando mucho por las redes sociales, en televisión, como hace 20 años nomás la diabetes era un diagnóstico de definición de prácticamente muere con esa enfermedad, no hay reversa. El paciente queda condenado. Hoy día no, hoy día ya no es un diagnóstico definitivo. La diabetes tipo 2, aclaro a los oyentes, tiene otra connotación, tiene una epigenética diferente, tiene una carga biómica diferente, y eso, en algunos casos muy puntuales y demás, hemos podido inclusive revertir ciertos casos. Yo he tenido pacientes con hemoglobinas glicadas de 12, que si me voy directamente a la guía, bueno, más del doble de lo normal, o me voy con un endocrinólogo, el resultado es insulina. No hay más. Sí. Bueno, cuando llegan a mi consulta hay una luz de esperanza, y la luz de esperanza es que hay una transformación en su vida, y ahí es donde practico parte de lo que he ido aprendiendo, no solo en esta parte de medicina bioregulatoria, sino también en el coach, donde quizás el primer cambio es la forma como yo percibo la enfermedad, y es de lo que hemos venido aquí hablando con el doctor Ariel, el doctor Diego, todos, Cristian, donde hemos hablado de la prevención. Pero es que la prevención, vos lo decías, qué cosa tan difícil dejar algo, qué cosa tan dejar un hábito que me condenó. Bueno, es que eso tiene que ver con la emocionalidad de la gente, de cómo percibe esas viejas creencias, de cómo está estructurado en su parte cortical allá del hipotálamo, del hipocampo, que es ese antiguo cerebro, ese cerebro reptiliano que no lo deja avanzar. Y hasta que usted no descubre definitivamente que eso lo está afectando, pues usted no va a tomar una decisión, porque muchos lo entendemos, lo comprendemos, lo sabemos. Es más, hay gente que ha visto al otro amputado, ciego, con el ACV en la silla de ruedas, y no transforma su vida. Es más, lo vemos todos los días y a diario. Cigarrillo, cáncer. Bueno, yo sigo fumando. Siguen fumando. O sea, hasta no tener eso, ellos no lo creen, o les cuesta creerlo. Entonces,
Este programa de medicina restaurativa involucra ese proceso, Bien. en el cual tengo que llevar a la persona a que entienda que esto no solo son palabras, sino son hechos, y que de la acción, del pensamiento, el paso es la acción, que si vos no haces acción, nada. Claro. Y para eso entramos en todo el proceso que hemos ido formándonos todos en la medicina preventiva. Hablamos un poco ya del tema de talleres nutricionales, conversamos un poco sobre cómo hago una actividad deportiva, como le decía el doctor Cristian, de qué manera podemos involucrar a un paciente, obviamente sin darle ese suicidio inicial, porque Claro. ninguno va a hacer las cosas de tajo. Eso es un proceso, es un proceso que va evolucionando y lo lleva al paciente a eso. Bien, resumiendo, volvemos a controlar factores de riesgo, a mejorar el estilo de vida y, bueno, y si necesita medicación la tomará, pero... Total. Bien. Total. La medicina bioreguladora lleva a restaurar. Definitivamente cuando el paciente lo decide es posible encontrar ese milagro que se ve. Pero hay pacientes que toman la decisión y bueno, no lo hacen. Bueno, el resultado final es que continúa con sus fármacos toda la vida y bueno, no hay nada que hacerle. Y mientras tú no quieras, Seguro. por ahí hay un gran maestro que apareció sobre la faz de la tierra, ¿no? Muy conocido por todos nosotros y por la humanidad, llamado o apodado, no sé qué, el gran maestro Jesús. Y él decía, deja todo y sígueme. Es una metáfora que yo he aplicado en mis pacientes. ¿Quiere sanarse? Bueno, deje todo lo que lo intoxicó y siga una vida diferente. ¿No lo quieres hacer? Bueno, el resultado será lo que tú tienes. Claro. Yo te colaboro, el doctor Cristian lo dice, el doctor Diego lo dice, bueno, entonces toma tu pepita, tómala todos los días y bueno, dale porque no hay más, yo no te puedo ofrecer más. ¿Querés otra cosa? Bueno, yo te ayudo, pero Hay que tienes hacer. que empezar a Bueno, cambiar. eso, tomar conciencia es importante. A veces lleva tiempo darse cuenta de lo que Total. implica No es un fácil. diagnóstico y sobre todo cambiar hábitos. Pero bueno, está la opción. Existe esto que se llama ahora, que yo no lo conocía, con este título, homotoxicología. Así Sí, que tal cual. medicina Sí, los invito a que bioreguladora. puedan Vamos a averiguar un poquito más y a profundizar un poco. desarrollarlo. Claro, es un tema muy apasionante, perdón, y que quizás la audiencia no lo conoce. Sí, sí, Y vamos a quizás deja desarrollarlo muchos un poco más. interrogantes, pero a la vez invita como a mirar la salud y la vida desde otra perspectiva. Muy bien. Bueno, Muy Jairo. importante, lo que Sí. dice él, porque generalmente el tema de esto, ¿por qué vienen? A veces uno de los temas de los fracasos también en el seguimiento de los pacientes es cuando vos le decís, bueno, ¿cómo no? Tome esta medicación y vuelva a ver, turno en 2 meses. Sí, claro. Ahí lo perdiste. Tal cual. Ahí lo perdiste. Entonces, la metodología que él utiliza es fabulosa, Sí. porque él logra tal vez una asociación con el paciente, una relación que generalmente no se logra conseguir en los consultorios porque tenés un paciente cada 5 minutos. Sí, sí, es una Entonces vos decís, locura. bueno, no sé, el paciente merece esto. Terminás 2 horas después del consultorio, como me ocurre habitualmente Sí. a mí, me están golpeando la puerta, o le dicen al paciente, ¿qué tal? Tómenla en April, vuelva cuando le den el turno, 2 meses. El tipo a la semana tomó en April, se siente bien y te lo deja. Sí, claro. Cuando viene Sí, a 2 sí, semanas sí. viene con 20 de presión y te dice, no, porque me sentí bien. Sí. Por eso la relación que él genera es muy importante. Muy bien, bueno, vamos a volver a tocar estos temas, tal vez reunir la mesa de nuevo y seguir desarrollándolos. Nos vamos a una tanda y volvemos en un ratito. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos, estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos.
Muy bien, tercer y último bloque de periodismo y salud. Vamos a hablar ahora le tocó el turno a Diego Barreiro, magíster en urología oncológica del Hospital Durán, matrícula nacional 95.952, y ya el año pasado organizó la primer carrera celeste para concientizar sobre el cáncer de próstata, la salud masculina. Tenemos versiones femeninas de carreras, no había una para los hombres, así que Diego tomó la posta y lo hizo, poniendo plata de su bolsillo, y aún así volvió por la segunda. Así que este año se organiza otra vez. Vamos a mostrar el flyer, a ver, para hacerlo gráfico, aprovechando la cámara. Ahí está, por la concientización del cáncer de próstata y el cuidado de la salud masculina. Segunda carrera celeste, esto es el 9 de noviembre en Puerto Madero. Sí. Se larga a las 8. Después decimos dónde inscribirse también. O la buscan, la googlean como carrera celeste y les va a decir dónde. No puedo hacer la publicidad, por eso no digo dónde, pero lo googlean y lo encuentran. Bueno, Diego, contanos de qué se trata esto. Bueno, a ver, ya me han hecho introducción, hablamos de hipertensión, de diabetes, de ACV. Tengo una gran pregunta después para hacerte. La salud masculina. Bueno, yo les voy a preguntar si alguien escuchó hablar del gap de género. No. O la brecha de género. Bueno, es un problema de salud pública súper importante en Argentina. ¿Qué significa? El hombre vive en promedio 7 años menos que la mujer. Sí. O sea, nuestros padres van a perder 7 años con respecto a nuestras madres. ¿Por qué? Bueno, por falta de prevención. O sea, esos 7 años menos que los hombres vivimos que las mujeres en promedio, es por eso, por no ir al cardiólogo, no controlar diabetes, claro, obesidad, fumar, hábitos que se pueden cambiar. Por culpa nuestra. Por culpa nuestra, por machismo. El mismo machismo, sí, que si uno va al médico, bueno, vas al médico, sos muy flojito, vas al médico, bueno. Eso Bien. nos condena a vivir 7 años menos y ni el Ministerio de Salud, Instituto Nacional del Cáncer no han tomado medidas. Es un problema de salud pública que un género, por ser hombre, viva 7 años menos. Bueno, ¿cómo se está haciendo algo para cambiarlo o no? No. Nada. Bueno, y con respecto al cáncer también, hay una sola campaña de detección precoz de cáncer de próstata. 1 de cada 6 hombres en Argentina va a tener cáncer de próstata. Wow, 1 de cada 6. Y hoy por hoy se puede diagnosticar bastante fácil, y si uno lo diagnostica en forma precoz se puede curar. Inclusive algunos pacientes, aunque tengan cáncer de próstata, es una variante más o menos benigna y uno puede vigilarlo, no hacer tratamiento. O sea que bien, hemos cambiado, bien. Hay pacientes que aún hace vigilancia activa. Bueno, vamos a la pregunta que te quería hacer, y esto tiene que ver con cómo lo detectamos. ¿Dedo sí o el tacto se hace o no se hace? Bueno, es imprescindible, mejor dicho, el tacto. Sí, está cambiando el paradigma. Buenas noticias. El tacto rectal es una de las cosas que aleja al paciente del urólogo y de la consulta. Dice, bueno, yo no me voy a hacer un tacto por 1000 motivos machistas. Sí. Y el hombre no se controla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que en Argentina hay 5.000 hombres por año, o un 40% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de próstata ya tienen metástasis al momento del diagnóstico. Y tenemos un 70% de pacientes que debutan con enfermedad avanzada y por no controlarse. De esos controles, mucho es miedo al tacto. Me parece que me habías contado el año pasado, que hicimos también esta entrevista, que cuando hay manifestación es por la metástasis. Generalmente los síntomas, ¿no? Yo a los alumnos de medicina les digo, bueno, ¿cuáles son los síntomas de cáncer de próstata? Y me enumeran dolores en los huesos, dificultad para orinar. Bueno, así ya cuando lo diagnosticamos con síntomas es tarde. Tenemos que diagnosticarlo asintomático, es cuando lo podemos curar. ¿Y cómo hacemos con eso? Bueno, con controles. O sea, todos los hombres a partir de los 45 años tienen que ir al urólogo y chequearse. ¿Cómo se chequean? Bueno, si hablo con hombres de 45 años que quieran hacerse un tacto rectal, la verdad que no creo que haya muchos que les guste, pero bueno, en algunos pacientes sí hay que hacerlo, pero no en todos los pacientes. Está cambiando lo que antes era una rutina que todos los pacientes el primer día, tacto rectal, está cambiando. Tenemos un análisis de sangre, que es el antígeno prostático específico, una sustancia que viaja por la sangre, uno la puede medir. Si me lo hice y me dio bien. Yo también me lo di bien y no me hice tacto, pero bueno, está cuestionado, está cambiando. Los cambios nunca son radicales, van cambiando de a poco, pero si uno tiene un valor de PSA a los 45 años menor 1,5, uno podría obviar el tacto y pasar a otros tipos de controles. Y en lugar del tacto, está bien, no todos tenemos acceso a una resonancia magnética, pero hay una resonancia magnética que es biparamétrica, que es una resonancia que dura 15 minutos y uno puede ver la próstata mejor que con cualquier tacto. Qué bueno. Y da más información. Eso sumado al PSA, uno podría evitar el tacto y ya tiene toda la información
con respecto al diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Obviamente, si un urólogo hace un tacto no está mal, pero bueno, ya teniendo herramientas como el antígeno prostático y la resonancia, uno podría evitarlo. Si uno no tiene esas herramientas, bueno, seguimos con el tacto. ¿Y si cuando se hace el estudio ya hay enfermedad, pero no ha hecho metástasis? Bueno, con la enfermedad localizada tenemos 3 tipos de tratamiento. Uno es la cirugía. Pacientes jóvenes que tengan más de 10 años de esperanza de vida, o sea, que estén saludables, que tengan pocas enfermedades, uno puede operarlo con una cirugía que es la prostatectomía radical. Bien. Puede ser en forma abierta, laparoscópica o robótica. Ninguna técnica es mejor que la otra. Bien. No es que operándose con robot va a andar mejor que abierto o al revés, o sea, son las equivalentes, no está demostrado que una sea mejor que otra. El cirujano es como todo, sí. Tal cual. Después se puede hacer tratamiento con radioterapia. Bien. Radioterapia que ha evolucionado mucho, o sea, no es la radioterapia de cobalto que dicen los pacientes tienen terror a eso, no, es radioterapia que enfoca muy bien a la próstata, inclusive hasta uno puede ver el nódulo y darle un boost de radioterapia, o sea, se puede tratar con radioterapia. Y lo que hemos aprendido los urólogos, que hay tumores de próstata que no, hay todo el espectro, tenemos todo el espectro de agresividad, tumores que son poco agresivos y que nunca van a traer problemas, y tumores que son muy agresivos, pero con los que son poco agresivos, que son la mayoría, más del 30%, a esos pacientes uno puede vigilarlos, controlarlos con un PSA y ver cómo va. Sí. El problema de eso es la ansiedad. Hay pacientes que viven ansiosos pensando en el PSA, es como eso, no pueden estar, tienen que tratarse. Pero si el paciente puede manejarlo, sabe que es algo algo crónico, que no le va a traer problemas, y va después de 1 o 2 años de seguimiento, los pacientes ya ven el PSA y no, si sube un poquito o baja, no tienen ansiedad y lo puede manejar, y es la mejor forma de evitar el sobretratamiento, porque uno diagnostica un tumor localizado, poco agresivo, y ya uno, si lo opera, es un sobretratamiento, porque el paciente va a andar bien sin tratamiento, con vigilancia activa. ¿Tratamiento hormonal? Sí, el tratamiento hormonal, a ver, es un tema esto. ¿Cuándo se utiliza? No sirve? Sí, sirve. Sirve, el tratamiento hormonal sirve, pero en pacientes metastásicos, localmente avanzados. Eso, bien. Y el tratamiento hormonal, ¿qué significa? Una castración química. Claro. En los años 40 le extirpaban los testículos a los pacientes, y con eso, eso se logra con unos químicos también, sin extirpar los testículos, pero uno ya vive castrado, trae problemas cardiovasculares, osteoporosis, pierde masa muscular, depresión, o sea, el cerebro masculino funciona con testosterona, al bloquearlo cambia. Bueno. El tema que todo eso uno hoy por hoy depende del paciente también, entonces. Sí, pero evitamos eso con un chequeo. Un chequeo al urólogo a partir de los 45 años. Uno no tiene que, o sea, en el primer mundo el 5% de los pacientes se diagnostica con metástasis. Claro. Y acá el 40 o 50. Un montón. Es tema de ir a hacerse un análisis, el tacto que ya cada vez se usa menos, y un análisis de sangre. Hoy por hoy con un análisis de sangre. Aparte, lo bueno de la estadística de otros países es que se demostró que se puede prevenir, reducirlo hasta un 5%. Otro tema importante, hay como un mito que los pacientes más de 70 años ya no le hago más control por cáncer de próstata, porque la verdad que no hace falta más, se van a morir de otra cosa. Bueno, falso. Eso vemos al presidente Biden, 82 años, uno de los hombres más controlados del mundo, fue presidente de Estados Unidos, cáncer de próstata con metástasis. Nunca le hicieron un PSA. Seguramente. Estando en funciones. Sí, claro. O capaz que parte del deterioro cognitivo que tenía era porque estaba con hormonas, y también después lo blanquearon. Pero aparte la expectativa de vida ha cambiado. El otro día falleció el corredor más longevo de 114 años. Bueno, no todos van a vivir tanto, pero de los 70 a los 114 hay unos cuantos. Sí. Exacto. Sí. ¿Qué papel juega? Sabemos que lo que más cerca hay en los servicios de salud es las ecografías prostáticas. ¿Qué le puede decir a la gente con relación a una ecografía prostática? Salvo una ecografía nueva de alta resolución, que hay 1 o 2 centros que lo tienen en Buenos Aires, la ecografía prostática, por favor, no le pidan ecografías transrectales a los pacientes, porque no quieren que le pongan el dedo y le ponen un traductor para hacerlo, o sea, nada. La ecografía vía abdominal, y con los ecógrafos de hoy día se puede ver bien. Sirve para valorar el volumen prostático, más que nada. Perfecto. Para diagnosticar cáncer o sospechar, la ecografía convencional no sirve, ni la transrectal. La que sirve es la una ecografía de alta resolución nueva, que son ecógrafos que están cerca de $200-300 y debe haber 12 en Argentina. Pero para eso vamos a una resonancia. La ecografía sirve para ver el volumen y ver si hay un adenoma de próstata o ese tipo de cosas.
Bien. Para no tener que llegar a una castración química, todos los hombres a partir de los 45 años tienen que ir al urólogo, hacerse un análisis y el urólogo determinará si en función de eso hay un tacto o no, pero probablemente no. Y es importante que el cáncer, 1 de cada 6 hombres va a tener cáncer de próstata. Así somos 4 casi que ninguno nos va a tocar, pero así bueno, que, si hay 2 más, uno nos toca, pero los próximos 2 invitados somos 4, claro, mientras seamos 4 estamos bien, pero y es importante que es una enfermedad familiar, ¿sí? El cáncer de próstata se vincula a unos genes de reparación del ADN que son BRCA1, BRCA2 y otros más que se ven en cáncer de mama. Entonces, si uno en la familia, la mujer tiene cáncer de mama o la madre, la tía, o el abuelo tuvo cáncer de próstata, un primo cáncer de próstata, bueno, a mayor cercanía de familiares con cáncer de mama o próstata, más posibilidad de tener cáncer de próstata. Bueno, total. Muy bien. Una pregunta, doctor. Esto te lo pregunto de manera. Hay mucha hipertrofia prostática benigna. Sí. La hipertrofia prostática benigna y el diámetro o el tamaño de la próstata, ¿se relacionan a mayor tamaño, mayor riesgo de cáncer de próstata? ¿O la hipertrofia prostática benigna puede terminar en cáncer de próstata? No, son 2 enfermedades distintas. Fenómeno. Casi todos los pacientes que tienen cáncer de próstata a su vez tienen hiperplasia benigna. Son 2 zonas distintas de la próstata. La zona central de la próstata es la que se hipertrofia. La zona periférica no se hipertrofia. Se mantiene siempre igual, salvo en los pacientes que producen cáncer. Lo que pasa es que la zona central a veces hipertrofia demasiado, 100 gramos, 200 gramos, y pareciera que es toda la próstata, y la zona periférica queda muy, muy, muy finita. Pero son 2 zonas distintas, son 2 enfermedades distintas que casi todos los pacientes con cáncer también tienen su hiperplasia. Y la hiperplasia también aumenta el valor de PSA. Entonces, si uno tiene un PSA alto, me da 3 de PSA. Bueno, tampoco puede ser por una hiperplasia. O sea, no desesperarse por un PSA alto. Siempre hay que confirmarlo y ver cómo ¿Y está. ahí sí te sirve la ecografía también? Sí, con la ecografía uno puede calcular la densidad del PSA. O sea, el volumen prostático versus un PSA, uno saca una relación. Bien, y siempre obviamente con el urólogo que le diga de qué se trata. Vamos a hablar un poquitito de la carrera. Mientras hablábamos iban pasando algunas de las fotos que seleccionó Diego de la carrera del año pasado. Hay unos cuantos. Estoy yo de gris, que lo descubrió Flor hoy. No conseguiste remera, pero bueno. No, vos sabés que cuando me inscribí no me di cuenta y no seleccioné la opción de comprar la remera. En esta carrera hubo más de 700 personas y carrera celeste no significa carrera de hombres. ¿Sí? Corren mujeres, corren pacientes, corren familiares, hasta chicos han corrido. Aclarar que no es competitiva. No, hay una carrera de 10 kilómetros que es competitiva y una de 3 kilómetros que es una caminata o para familiares, para pacientes. Muchos pacientes han venido y bueno, esto es lo que... Ahí vamos mostrando otras fotos. Es un paciente mío que me deja... está curado. ¿sí? Y también hemos incluido a la fundación de Alejandro Maldonado, que es una fundación de inclusión y deporte. Qué bueno. Que bueno, él tiene una fundación que hace fútbol en chicos que tienen parálisis cerebral, fútbol con andadores. Bueno, han venido a correr también, tenían ganas de correr y vinieron, así que es bien inclusiva y bueno, están todos invitados. Tenés, hablando que no es solo para hombres, hay una chica delante de todo. Ahí se nota de rosa, ¿no? Está y bueno, había otras más. Pero bueno, la idea es abrir un poco los ojos a todas las autoridades de la salud diciendo que bueno, podemos esa brecha de género de 7 años podemos bajarla. En otros países la han bajado a 2 o 3 años, solamente con prevención. Todo lo que hablamos hoy es eso. O sea, si podemos achicar esa brecha solo con prevención. Y esto es un llamado de atención para los hombres que tienen que ir al médico. Bueno, Diego, felicitaciones por la iniciativa. Vamos a seguir invitando y a los corredores y a los que no, para que la hagan, para concientizar sobre el cáncer de próstata y la prevención, a ver si logramos reducirlo lo más cercano al 5% posible. Al 5% posible. Así que bueno. Cristian, ¿querés agregar algo? Sí, estaba pensando lo que decía él, digo, qué pocas campañas de prevención se hacen en Argentina, ¿eh? No hay. Hay pocas. O sea, hay para pocas. hombres no... Y qué simple, ¿no? Porque yo digo, en el caso del doctor, una medición de glucemia que lo puedes hacer en una mesita, en una peatonal con un hemoglucoté, que tú pinchás el dedito y le decís, le tomás la presión con un tensiómetro que vale, no sé, 3.000 pesos. Le haces un PSA a todos los muchachos que tenemos mayores de 45, muchachos, nos sacamos sangre. Porque está cierto el mito del tacto rectal, porque relacionás, como decía el doctor hoy, cáncer catastrófico.
urólogo, tacto rectal. No, Sí, ya no se claro, ve eso. sí, sí. No, Entonces no, los no. hombres, es cierto lo que es un tema cultural, que no va a ser, no, a mí un tacto rectal no. ¿Qué se te cae el mundo, campeón? ¿Cuál es el problema? Exacto, sí, Te sí. estás previniendo algo que va a condenar tu futuro. Sí. Porque después, como dice el doctor, llegaste tarde. Y aparte, no me acuerdo la relación exactamente, pero prevenir te ahorra, ponele, si vos invertís $1, te ahorra 6. Mirá, Creo que era así la relación. dimos una charla con un colega de Escocia, Sí. que es experto en insuficiencia cardíaca a nivel mundial, ¿no? Y el tipo le preguntamos, doctor, ¿de estas drogas, X drogas? Si usted tuviese que elegir una, ¿cuál elegiría? ¿Sabe lo que contestó el tipo en Escocia? La verdad no sabría decirle, porque nosotros acá no pagamos las drogas. Todas las drogas las paga el Estado. Claro. La El Estado prevención. paga la droga. ¿Pero por qué paga la droga? No porque es multimillonario. Porque vos disminuyes las internaciones, Tal cual. disminuyes los estudios de alto costo. ¿Entendés? O sea, la mentalidad de los tipos está pensada en un futuro, no está pensado en Sí. el 2,50 de la mañana como Sí, pensamos sí. en Argentina. Los tipos Es piensan en el gran costo que genera una internación, la gran demanda de recursos humanos y tecnología, de lo que te genera si yo le doy la pastilla, un ejemplo, X droga para la presión, tales drogas para todos son libres. Fenómeno, la gente la tiene, nadie puede decir que no, salvo cuestión de voluntad, Sí. que no la puede tomar. Y con eso disminuir los ACV, las internaciones, las insuficiencias cardíacas, Sí, la las discapacidad, secuelas. la Sí, sí, diálisis. Con qué simple, ¿no? Qué simple. Pero Bueno, tienen otro por manera más, de ver la vida. por más prevención, vamos a tratar de copiar eso, nosotros vamos a tratar de promocionarlo. Se nos terminó el programa. Muchas gracias, Cristian, Jairo, Muchas gracias. Diego y Ariel desde San Luis. Pero bueno, hay que entregar el espacio. Así Se abre que, el espacio, ahora no hay invitación. Así Quedamos escasos de... no, viste, tenemos tanto información. para hablar que no nos alcanza el programa, así que los voy a volver a invitar cuando quieran para seguir hablando de salud. A los oyentes los convoco el miércoles que viene a las 21 horas para hacer periodismo y salud. Buenas noches.